Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por acompañarnos y en el día de hoy vamos a considerar el tema el gran mandamiento que tiene que ver con amar al prójimo. Es nuestro Señor Jesucristo en ese cuestionar de Mateo capítulo 22, verso 34 al 40, donde nos enseña a amar a Dios por sobre todas las cosas y en segundo lugar, amar al prójimo como a uno mismo. Presta atención a la primera parte del tema, el gran mandamiento, amar al prójimo. Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar con el aspecto práctico del compromiso que nosotros tomamos. Recuerda que la medida de tu compromiso es ¿qué cosa? Tu sacrificio. Y veíamos que vienen a Jesús los líderes religiosos para cuestionar. La pregunta es con mala intención, quieren probar al Señor y quieren preguntarle para que el Señor tome algún partido. Veíamos esto en el estudio anterior. Pero hoy vamos a ver la segunda parte de la respuesta que el Señor Jesucristo dio, lo que normalmente nosotros le llamamos el gran mandamiento. El gran mandamiento, pero esta vez tiene que ver con nuestro prójimo, que es la porción que leíamos con nuestro hermano. Mira conmigo en Mateo capítulo 22. Dice el verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es decir, ellos van a planear intencionalmente algo, quieren probar al Señor Jesús. Y uno de ellos, verso 35, intérprete de la ley, es decir, una persona autorizada, conocedora de las Escrituras, dice el texto, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos enfrentamos a otra parte práctica del compromiso del cristiano. Es interesante, ya hemos considerado el hecho de nuestro amor para Dios o para con Dios. Hemos hecho mención cómo a veces nosotros nos equivocamos. Cuando decimos yo amo a Dios, necesitar a Dios no es amar a Dios. Servir a Dios no necesariamente es amar a Dios. Reconocer su grandeza no es necesariamente amar a Dios. Tener actividades religiosas o servir, predicar, evangelizar, hablar a otras personas, no necesariamente es amor a Dios, porque puede ser una propia satisfacción personal de hacer algo. Tal vez lo hago bien y lo sigo haciendo, pero añade solamente una satisfacción a mi persona. Amar a Dios se va a reflejar como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Jesús, frente al cuestionamiento, contestó a la gente, a los líderes religiosos, con dos mandamientos interesantes. El primero de ellos, que nosotros ya conocemos y hemos considerado, es donde el Señor nos dice lo primero de lo primero, lo más importante. Partamos por lo principal en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dice que todo hombre, que la humanidad debe, ¿qué cosa? Amar a Dios. Dice, amarás, y agrega algo más, otro calificativo, al Señor tu Dios. Usted pregunta por la calle a las personas, ¿amas a Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta? La gran mayoría le va a decir que sí, que le ama, pero no nos equivoquemos. Confundimos emociones con amar a Dios. Confundimos necesitar a Dios, honrar a Dios con amar a Dios. Solo el creyente que ha nacido de nuevo está capacitado en verdad para amar a Dios. Juan nos dice, ¿por qué nosotros amamos a Dios? ¿Cuál es la respuesta?
Porque Él nos amó primero, porque hemos entendido la comprensión y la profundidad del amor. Ahora, no es normal, no es humano amar a Dios como Dios lo pide. Para Dios es de vital importancia nuestro amor para Él. Amar a Dios tiene que ver con una vida para su propósito, vivir nuestra vida para su propósito y para su gloria, haciendo en nuestras vidas no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, que ahí es donde comenzamos a fallar. Es por eso que nuestro amor, mira cómo es de intenso. Nuestro amor para con el Señor implica que tenemos que tener un amor que es con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas tres descripciones hablan de la personalidad en completo. ¿Debo amar a Dios con mi intelecto, con mi emoción, mi voluntad? ¿Debo hacer de mi amor a Dios la prioridad en mi vida? Pero la gran mayoría de las veces que no lo es, solo es romanticismo, porque amamos a Dios románticamente. Amarle de esta forma requiere una entrega en dependencia completa hacia Él. Implica algo muy importante, que fue lo que dijo Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está la clave. Ahí está la forma en que yo evidencio y muestro a Dios. Ahora, Dios conoce mis emociones. A Dios le interesa mucho que su pueblo le diga que le ama. Salmo 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios está interesado que su pueblo le diga, Señor, te amo, es todo lo que puedo decir. Pero Dios también conoce la intención o la motivación de esa declaración. Y el Señor nos dice, si realmente tú me amas, si soy prioridad en tu vida, si realmente has llegado a ese convencimiento de que me amas incondicionalmente, Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la forma que yo evidencio. Ahora, es interesante, en Lucas capítulo 6, verso 46, Lucas capítulo 6, verso 46, Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor? Y luego agrega, ¿y no hacéis lo que yo digo? Wow, qué interesante. Porque a veces cantamos y decimos, Señor, te amamos, pero nuestra vida, nuestras decisiones. Ahora, es fácil confundir amor a Dios con actividades cristianas. Ese es el primer mandamiento, ya lo hemos estudiado, puedes mirar en la página web y ver la primera parte. Ahora quiero concentrarme en la segunda parte práctica del mandato, que tiene que ver ahora no tanto amar a Dios, sino que es una consecuencia inmediata de mi amor por Dios. Cuando yo amo a Dios, voy a amar ¿qué cosa? Lo que Dios también ama. Y en este caso, en la segunda parte del mandato tiene que ver ¿con qué? Con amar a mi prójimo y agrega algo más, como a uno mismo. Déjame decirte algo. No se ordena acá amarse a uno mismo. Miremos el texto. Y el segundo dice es semejante. Este quiere decir que requiere también de nuestra voluntad. Requiere también. A veces en la vida conyugal tenemos conflictos y pasamos por los matrimonios por momentos difíciles. ¿Cuántas veces un cónyuge ha dicho, para mí el amor se me ha ¿qué? Muerto? Se acabó el amor. Es porque hemos filtrado nuestras decisiones en el área de las emociones. Y honestamente, no fuimos creados para vivir continuamente bajo un estado de injusticia, de ataque continuo. No lo resiste el ser humano. Tarde o temprano nos rebelamos, actuamos y tomamos decisión. Es por eso que en muchos matrimonios de continuo conflicto y problemas sin solucionar, llegan a la conclusión que el amor de ellos se enfrió o se murió. Y puede ser muy cierto, pero ese es el aspecto romántico de las cosas. Porque a veces nos hemos enamorado o nos casamos de una imagen y no de una realidad. Pero el verdadero amor persiste porque no pasa por el área de los sentimientos.
pasa por el área de ¿qué? De la voluntad. No son los sentimientos. Porque los sentimientos ¿qué? Van y vienen, pero el compromiso del amor es diferente. Ahora, es por eso que dice que el segundo mandato es semejante al primero, porque requiere una decisión. ¿Y cuál es? Y el segundo es semejante, y agrega, amarás ¿a quién? A tu prójimo. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo va a citar la ley. En la primera parte del mandamiento, amar a Dios, citó Deuteronomio capítulo 6. Ahora va a citar nuevamente la ley, pero esta vez el libro de Levíticos. En el capítulo 19, verso 18 del libro de Levíticos, donde Dios le dice a la nación de Israel, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y agrega al final la firma, yo, Jehová. Anota el texto, Levíticos capítulo 19, versículo 18. Por eso el Señor Jesucristo dice, y el segundo es semejante, no es nada nuevo para el escriba, no es nada nuevo para los fariseos, no es nada nuevo para la nación de Israel, que ellos conocen la ley de Dios. Ahora, en una ocasión, un escriba vino con la siguiente pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Queriendo siempre justificarnos. Para muchos israelitas el prójimo era los que vivían alrededor de su cuadra. Con ellos debía tener misericordia, gracia y amor. Pero fuera de la cuadra ya no eran su prójimo. Es por eso que ellos vienen preguntando, ¿quién es mi prójimo? A veces nosotros nuestro amor afectivo solamente es hacia aquellos que conocemos. Pero ¿qué de aquellos que no conocemos? ¿Qué de aquellos que son completamente diferentes a nosotros? Tanto en cultura, en formación, ¿cómo reaccionamos? Dice el Señor, amarás a tu prójimo y agrega algo más. ¿Cómo lo debemos amar? No me está ordenando amarme a mí mismo. Dios me está mandando a amarlo a Él y amar ¿a quién? A mi prójimo. Pero no me está diciendo ámate a ti mismo. ¿Por qué? Porque creo que el amarnos a nosotros mismos es una ley natural y necesaria en nosotros, que tiene que ver con nuestro cuidado, con nuestro mantenimiento, con buscar la forma de sentirnos bien. Ahora, cuidado, que sí hay algunas personas que viven amándose a sí mismo. Pablo es interesante, cuando escribe la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, en verso 2, va a decirle que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa eso? Que solo viven al culto del yo, del ego, que solo viven para el hedonismo, para su propia satisfacción, o mejor dicho, para su egoísmo. Todo lo quieren para ellos. Pero el principio es, así como yo suplo necesidades en mi vida, ¿qué hace usted cuando tiene hambre? ¿Qué hace usted cuando tiene sed? ¿Qué hace usted cuando está cansado? ¿Qué hace? Ley natural, suple sus necesidades. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos amar. Ahora, es interesante que el verso 40, mira conmigo, de Mateo capítulo 22, dice, de estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Es decir, que el amar a Dios cumple con los primeros 4 mandamientos en la ley. Y el amar a mi prójimo cumple con los siguientes 6 mandamientos en la ley. Lo que quiere decir el Señor es que el amar a Dios y el amar al prójimo es la esencia de la enseñanza del Antiguo Testamento. No podemos decir ninguno de nosotros, yo amo a Dios, si tiene problemas ¿con quién? De amor con el prójimo. Ahora, me preguntaba en este aspecto de este mandamiento, amar al prójimo. Mira conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a mirar el verso 34. Si bien es cierto que el amor al prójimo es algo enseñado en el Antiguo Testamento, creo que en el Nuevo Testamento la dimensión de ese amor al prójimo se profundiza aún más. Si miras conmigo en Juan capítulo 13, verso 34, el Señor Jesucristo dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis
unos a otros. Pregunta, ¿es nuevo? No es nuevo. ¿Qué es lo nuevo de este mandato? La dimensión y la profundidad de ese amor. Porque el Señor Jesucristo, al dar ese mandato a usted y a mí, los creyentes, nos da una pauta, un ejemplo, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y agrega, como yo os he amado. Wow. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿cómo nos amó el Señor? Es decir, entonces la intensidad o la dimensión de ese amor cambia. En esto conocerán todos que soy, ¿qué cosa? Mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Déjame decirte algo. Lo que caracterizó la iglesia del primer siglo fue ese amor increíble, inquebrantable, fiel de los creyentes los unos a los otros. Y eso impactaba. Pero hoy, siglo XXI, ¿no es eso lo que impacta? El amar al prójimo sacrificialmente es un llamado que Dios hace a sus hijos en su palabra. Para esto debemos entender primeramente que el primer amor fue evidenciado por Dios al enviarnos a Cristo Jesús. Y para evidenciar ese amor, yo debo recibir ese amor, yo debo recibir el perdón de mis pecados para tener la dimensión completa de cómo amar a los demás. Y hoy puedes tomar ese paso de fe, reconociendo a Cristo como tu Salvador personal y tomando el paso decisivo de recibirle como tu Salvador personal. Y ahí donde estás, puedes tomar esta decisión que cambiará el destino de tu alma. Dile a Jesús así: Señor, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Si has tomado este paso de fe, te animo a que nos llames al teléfono que damos al final de nuestro programa. Visítanos en nuestras redes sociales. Estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.